En el corazón de las Islas Canarias, un paraíso de sol y mar, se gestó una de las historias más desgarradoras y crueles de los últimos tiempos. Una historia de celos enfermizos, venganza y una pérdida incomprensible que conmocionó no solo a España, sino al mundo entero. La tragedia de Ana y Olivia. Todo comenzó el 27 de abril de 2021 en Tenerife. Tomás Gimeno, un hombre de 37 años, nacido en la isla y proveniente de una familia adinerada, recogió a sus dos hijas, Olivia de 6 años y Ana de tan solo 1. Tomás compartía la custodia de los pequeños con su exesposa, Beatriz Zimmerman. Sin embargo, lo que parecía un día más en la rutina familiar se convertiría en el inicio de una pesadilla. Tomás Gimeno era a primera vista un hombre enérgico e impulsivo, administrador de varias empresas floricultoras de su familia. Pero tras esa fachada se escondía una personalidad problemática, con antecedentes de peleas en bares, acusaciones de robos e intentos de estafa. Lo más oscuro de su ser se revelaba en su relación con Beatriz. Tras 17 años de matrimonio plagados de infidelidades y maltratos, Beatriz había tomado la dolorosa decisión de separarse. La separación no fue pacífica. Tomás mantenía un trato vejatorio y denigrante hacia su exesposa, alimentado por celos enfermizos. No soportaba la idea de que otro hombre ocupara su lugar. En julio de 2020 contrató detectives para espiar a Beatriz y descubrió que ella había iniciado una relación con Eric, un empresario belga. La rabia de Tomás escaló a niveles insospechados. En agosto de 2020 protagonizó una escena violenta en una cafetería, golpeando a Eric y arrastrando a Beatriz por el cabello frente a sus propias hijas. A pesar de la agresión, Beatriz, buscando evitar más conflictos, optó por no denunciar. En diciembre de ese mismo año, la amenaza de Tomás se hizo explícita. Le advirtió a Beatriz que pronto desaparecería con las niñas y que ella jamás volvería a verlas. Beatriz, aunque preocupada, lo desestimó como una manipulación más, pero la verdad era mucho más siniestra. Los allegados de Tomás sabían de sus intenciones de llevarse a las niñas a América Latina si perdía la custodia compartida. Lo que nadie podía prever era la brutalidad de su plan. Volvamos al 27 de abril de 2021. Tomás dejó a Olivia en sus clases de alemán y tenis y dejó a Ana en la casa de los abuelos paternos. Después hizo una parada inusual. Se encontró con su nueva novia, directora de un instituto, y le entregó un estuche sellado con cinta de embalar. Le insistió en que no lo abriera hasta las 11 de la noche. Intrigada, ella lo abrió mucho antes, encontrando 6.200 euros y una carta de despedida. En ella, Tomás le decía que usara el dinero para cumplir sus sueños y le anunciaba que abandonaría el país con sus hijas. Sorprendentemente, ella no denunció lo que parecía un inminente secuestro. Alrededor de las 6:30 de la tarde, recogió a Olivia y se dirigió a casa de sus padres para buscar a Ana. Permaneció allí hasta las 7:26 de la tarde. En ese momento sus padres notaron algo inusual. Tomás se despidió de una forma inusualmente cálida, abrazando a su padre, un gesto que no acostumbraba a hacer. Ese fue el último adiós. 15 minutos después, a las 7:45 de la tarde, Tomás llegó a su finca de Higueste en Candelaria. Se presume que entre las 8 y las 9 de la noche se consumó el doble asesinato de sus hijas. Antes de acabar con sus vidas, Tomás envió un escalofriante audio a Beatriz, con la voz de Olivia. La pequeña le pedía a su madre que fuera a la finca a recoger unos cuadros y que guardara su auto allí. Beatriz, extrañada, accedió. Al llegar, no encontró a nadie. Llamó a Tomás, quien le mintió diciendo que estaban cenando en un restaurante y que pronto regresaría a las niñas. A las 9:05 de la noche, Tomás condujo su Audi A3 hasta la casa de sus padres, en Santa Cruz de Tenerife. Dejó dentro 2 tarjetas de crédito con sus claves y 2 juegos de llaves de un Alfa Romeo, un vehículo que había comprado días antes. Una despedida premeditada. Las cámaras de seguridad del puerto de Santa Cruz de Tenerife captaron sus últimos movimientos. A las 9:17 de la noche, Tomás llegó al puerto.
Se le ve bajando varias bolsas de su coche y llevándolas a su lancha. En ninguna de las grabaciones aparecen las imágenes de sus hijas. A las 9:48 de la noche, Tomás zarpó en su embarcación. La ansiedad de Beatriz crecía. A las 9:51 llamó a Tomás, quien le dijo que ya había salido de la finca. 10 minutos después, Beatriz volvió a llamar. Esta vez Tomás le expresó enfáticamente que se iban y que nunca más volvería a saber de ellos. A las 10:30 de la noche se presume el acto más atroz. Tomás se adentró en una zona profunda del océano y arrojó las bolsas con los cuerpos de sus hijas, atadas a anclas para asegurar su hundimiento. En ese preciso momento volvió a llamar a Beatriz y con una frialdad perturbadora le aseguró que no podía permitir que sus hijas crecieran sin él. Una frase que revelaba su macabra motivación: infligir a su exmujer un dolor inhumano, sumirla en una incertidumbre y desesperación. Las llamadas de Beatriz continuaron, desesperadas súplicas por su hija. A la 1:28 de la madrugada le suplicó a Tomás por las niñas, explicándole que necesitaban a su madre. Él le respondió que se acostumbraría a no verla. La última comunicación entre ellos fue a las 2:11 de la madrugada. El 28 de abril, a tan solo 24 horas de la desaparición, el barco de Tomás fue hallado a la deriva cerca de la costa de Tenerife, sin ancla. No había nadie a bordo, pero un objeto crucial fue encontrado: la silla de bebé de Ana. Esto confirmaba que las niñas habían estado en la embarcación. Los peritajes revelaron restos de sangre de Tomás en el bote, pero no de las niñas. La desesperación de Beatriz era palpable. La búsqueda continuó, sumándose el buque oceanográfico Ángeles Alvariño el 29 de mayo. El 8 de junio, un hallazgo en el fondo del mar dio una pista macabra: una botella de oxígeno de buceo atada a un edredón y a una manta nórdica, todo perteneciente a Tomás. La hipótesis de que Tomás se había hundido, quizá para quitarse la vida, cobraba fuerza. Finalmente la esperanza de Beatriz se desvaneció el 10 de junio. A 1000 metros de profundidad, el robot submarino de Ángeles Alvariño encontró algo. Era una gran bolsa de deporte, de las usadas para raquetas, amarrada a un ancla y a una cadena. En su interior, el cuerpo de Olivia, de 6 años. El hallazgo dejó a los investigadores, como ellos mismos describieron, llorando como niños. Fue un inmenso dolor. Junto a la bolsa de Olivia se encontró otra bolsa idéntica, también atada al ancla, pero vacía. En su interior había piedras de la finca de Tomás, usadas para lastrarla. Esta segunda bolsa tenía una cremallera abierta, lo que llevó a la desgarradora hipótesis de que el cuerpo de la pequeña Ana, de tan solo 1 metro de estatura, pudo haberse salido y ser arrastrado por la corriente. La autopsia confirmó que se trataba de Olivia. La causa de su muerte fue un edema agudo de pulmón, una asfixia mecánica por sofocación. Los médicos forenses determinaron que la niña había fallecido entre las 7:50 y las 9 de la noche del 27 de abril, horas antes de que Tomás arrojara su cuerpo al mar. Olivia había sido víctima de un acto violento, posiblemente estrangulada y drogada, dado el hallazgo de envases de calmantes y relajantes musculares en la finca de Tomás. Las investigaciones apuntaron a premeditación. Tomás se había despedido de sus amigos, de su pareja y de su familia, dejando sus pertenencias y hasta su perro. Todo un plan para infligir el mayor sufrimiento a Beatriz, sin importar el costo de su vida y de sus propias hijas. El buque Ángeles Alvariño continuó la búsqueda de Ana y Tomás. Se hallaron más tanques de oxígeno de buceo, más pequeños, que se presume fueron usados para lastrar los cuerpos. La hipótesis principal es que Tomás se lanzó al mar tras arrojar a sus hijas y su cuerpo fue arrastrado por las corrientes. La probabilidad de que siga con vida es prácticamente nula, aunque la orden de detención internacional por 2 delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género sigue vigente. La jueza dictó una nueva orden de detención, reemplazando la de sustracción de menores, reflejando la gravedad del crimen.
La comunidad, indignada, ha rendido homenaje a Olivia y a Ana. El 8 de octubre de 2022, una emotiva estatua de bronce fue inaugurada en Santa Cruz de Tenerife, mostrando a las niñas tomadas de las manos, alegres como debieron haber estado en el resto de sus vidas. Beatriz Zimmerman, la madre, a pesar de su inmenso dolor, ha encontrado fuerzas para agradecer el apoyo y pedir que la muerte de sus hijas no sea en vano. Ella espera que este caso, que ha conmocionado el mundo, sienta un precedente en la protección, el cuidado y el respeto a los niños. Solicita una mayor justicia ante la violencia infantil y un compromiso de las autoridades para asegurar que los pequeños crezcan en un ambiente de respeto, paz y amor. Tomás Jimeno cometió el acto más monstruoso que una persona puede cometer: asesinar a sus propios hijos. Pero la verdad ha salido a la luz. Y aunque la herida jamás será cerrada, el hallazgo de Olivia permite a Beatriz llorar su pérdida y buscar una paz que solo la justicia y la memoria de sus pequeñas pueden empezar a brindarle.